Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa Periodismo y Sociedad. Hoy estamos ubicados con uno de los expertos en derechos humanos más acabados que nosotros conocemos. Es el doctor Calzado Reyes, quien es una de las personas que nosotros a nivel intelectual en esta área de los derechos constitucionales tenemos admiración y tenemos respeto, porque su contenido, sus sustancias han fortalecido la academia y al mismo tiempo desde su labor intelectual, profesional, ha contribuido en consolidar un mejor sistema de derecho y específicamente el Estado constitucional que todos deseamos. Para nosotros es un gran honor que usted haya aceptado la invitación. Por invitarme a este programa. Así es. Doctor Calzado, mire, el principio de supremacía constitucional en el artículo de la Constitución Dominicana establece que ningún poder y al mismo tiempo ningún gobernante, ningún gobernado podrá irrespetar los contenidos de la Constitución y que se presume nulo de pleno derecho cualquier acto que intente vulnerarlo. Pero cuando se habla de la normatividad de la Constitución, nosotros no entendemos eso porque lo que pudiese tener un efecto radical en la aplicación de algún hecho sería el Código Civil, el Código Penal, el Código Comercial. Pero ¿por qué la Constitución, si solamente son principios, si son valores, se va a aplicar a un caso concreto? Bueno, el hecho de que el legislador haya establecido en el artículo 6 que la Constitución es una norma, eso significa un cambio de paradigma, porque ya cambia el ordenamiento jurídico dominicano, partiendo del hecho de que la Constitución en sí misma, además que la norma suprema, es una ley. ¿Y cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, que la concesión de la Constitución como documento político cambia. Ahora la Constitución es una norma y eso implica un mayor nivel de responsabilidad para los poderes públicos. ¿De qué? De no solo respetar la Constitución, sino que una garantía adicional para el ciudadano. ¿Qué implica esto? Bueno, entonces nosotros con la configuración de esta Constitución como norma suprema, la República Dominicana se inscribe dentro del grupo de países, como dice Ricardo Guastini, que entran en la nueva ola del neoconstitucionalismo. Ahora, ¿cuál es la importancia de que por primera vez la Constitución en sí misma sea una norma? Lo primero es que cambia la configuración, ya no es un documento político, sino que además de ser norma suprema es una ley. ¿Y qué implica eso? Bueno, implica que si la propia Constitución establece un derecho para un ciudadano, por ejemplo, derecho a la salud, artículo 61, eso quiere decir que no se necesita de otra ley que lo desarrolle, sino que un ciudadano, por el solo hecho de que que la Constitución establezca que es una norma y tiene derecho el ciudadano, entonces el ciudadano puede acudir, por ejemplo, a los hospitales públicos y los hospitales públicos tienen que garantizar el derecho sin necesidad de que haya una ley 4202 que lo desarrolle. Entonces, ¿qué hace esto? Porque el hecho de que la Constitución sea una norma, eso implica que es autoaplicativa y autoejecutiva, no necesita de otra ley que lo desarrolle. Entonces eso implica un cambio de paradigma y de visión en el ordenamiento jurídico dominicano que establece una serie de obligaciones adicionales a los poderes públicos. Doctor Calzado, ¿qué sucede con el preámbulo de la Constitución en donde tendría o no un efecto normativo? Porque también forma parte de la misma Constitución Dominicana. Hay algunos autores que consideran que el preámbulo no es más que una introducción en el sentido general, pero hay otros que le dan una categoría normativa y un efecto vinculante que inclusive puede utilizarse no solamente en las instancias de los abogados que elaboran para depositar en los tribunales, sino que también por los mismos jueces, en el mismo sistema de la judicatura, aplicarle en cada una de sus sentencias. ¿Usted considera que el preámbulo realmente tiene ese efecto normativo, se puede interpretar, se puede aplicar a los casos concretos? Ciertamente el preámbulo de la Constitución Dominicana tiene valor normativo. ¿Por qué? Porque está cargado de valores y principios. Por ejemplo, hay muchos autores que dicen que el preámbulo, por ejemplo, de la Constitución, tomando como referencia alguna jurisprudencia de España, porque en España el Tribunal Constitucional con razón ha dicho que la Constitución de España no tiene valor normativo. ¿Por qué? Si usted chequea el preámbulo de esa Constitución, usted va a encontrar que no tiene valores ni principios. Entonces, el hecho de que el legislador haya incluido valores y principios en el preámbulo de la Constitución le da valor normativo. Y cualquier violación a uno de esos principios establecidos en el preámbulo se considera como una violación a la propia Constitución. Si nos vamos, por ejemplo, a Colombia, la Corte Constitucional de Colombia ha dicho que el preámbulo de esa Constitución tiene valor normativo. Si usted observa el preámbulo va a encontrar que tiene valores y principios. Entonces, esa es la diferenciación. Muchas veces nosotros tomamos como referencia jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España, pero no nos damos cuenta
que el ordenamiento español es muy diferente. ¿Por qué? Porque la propia Constitución ha establecido una clasificación de derechos. Por ejemplo, en España hay derechos constitucionales y derechos fundamentales. Y esto tiene una razón de ser, como pasa en la mayoría de países de Europa, que los derechos económicos y sociales están resueltos. Por ejemplo, el tema de salud y de educación. Entonces, cuando vamos a tomar como referencia la sentencia del Tribunal Constitucional de España, tenemos que tener pendiente esa realidad. En el caso de Latinoamérica y de República Dominicana, el legislador ha establecido que todos los derechos son fundamentales en el artículo 37. ¿Para qué? Para darle una mayor potencialización, podemos decir, una mayor garantía al ciudadano. Entonces, si nosotros excluimos del preámbulo de la Constitución valores y principios como dignidad, justicia, igualdad, ciertamente sería una mera introducción, pero en este caso el preámbulo tiene valor normativo, de manera tal que cualquier violación a uno de los principios y los valores que luego están desarrollados en el texto constitucional, por ejemplo, si chequeamos dignidad humana, artículos 5, 6, 7, 8 y 38, o sea, cualquier violación a uno de esos valores y principios establecidos en el preámbulo se considera como una violación al propio texto constitucional. Jurista Calzado Reyes, si bien es cierto que el preámbulo, según su exposición, y también la misma Constitución per se, tiene un efecto normativo que irradia todo el sistema jurídico, pero entonces, ¿de qué nos vale? Y en República Dominicana tenemos muchas normas, pero ¿de qué nos vale que no se cumplan? En esa materia, ¿quién es el encargado? ¿Existe un control, algún modelo, algún organismo que realmente le dé esa fuerza normativa, que la aplique, que le ponga la vivencia? Bueno, los legisladores hacen las normas y el Poder Ejecutivo está encargado de la aplicación, ¿verdad? De que se cumpla, de la aplicación, y los tribunales de que se cumpla. Entonces, pero hay también un problema, y es que nosotros, los ciudadanos dominicanos, tenemos que empoderarnos. Tenemos que dejar de ser habitantes de la República Dominicana y convertirnos en ciudadanos. ¿Por qué? Porque la Constitución, como todas las leyes, son hipótesis de trabajo. O sea, nosotros somos que tenemos que nutricionar, que hacer, como dice el Milton Ray Guevara, el presidente del Tribunal Constitucional, hacer que la Constitución camine. O sea, tenemos que ponerle saco, corbata y pantalón. O sea, el accionar del ciudadano es que va a decir. Por ejemplo, a veces nosotros hablamos y tomamos como referencia a países como España, Estados Unidos, Finlandia, pero el problema es que en esos países los ciudadanos están empoderados, conocen sus derechos y cuáles son sus deberes. Ese es el tema que nos falta en República Dominicana. ¿Por qué? Porque todos somos ciudadanos y todos somos parte del Estado, entonces todos estamos comprometidos a contribuir con el fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia. ¿Cómo? Aportando nuestro granito de arena desde el lugar donde estemos. Ese es el problema. O sea, que mientras los ciudadanos no entendamos cuál es la importancia que nosotros participemos, pasemos de una democracia representativa a una democracia participativa, nosotros no vamos a cambiar. Otro tema muy importante es cuál sería el rol entonces del Tribunal Constitucional en este principio de la normatividad de la Constitución, de la supremacía de la Constitución. Bueno, el tribunal es el garante de la protección de la Constitución y el garante de la protección de los derechos fundamentales. Y hasta ahora el tribunal, por la sentencia que hemos visto paradigmática, ha ido desarrollando esa labor de manera eficiente, aunque hay alguna sentencia, obviamente, porque estamos en democracia, con la cual yo no estoy de acuerdo, pero yo soy pro Tribunal Constitucional. O sea, yo digo que el Tribunal Constitucional ha venido a potencializar los derechos de los ciudadanos establecidos en la Constitución y también en los instrumentos internacionales y las demás leyes que conforman el bloque de constitucionalidad. El efecto normativo de la Constitución Dominicana debería ser impartido desde los colegios, a partir de qué curso, o estamos en un sistema correcto en donde se imparte a nivel de grado. Bueno, el artículo 63, el numeral 10, establece que hay que enseñar la Constitución en las escuelas y liceos y escuelas públicas. El presidente en el 2014 emitió un decreto para potencializar eso. El Tribunal Constitucional y el Ministerio de Educación tienen un convenio para llevar la educación a la escuela. Eso, el tema de la burocracia ha impedido que eso sea efectivo, pero la educación en materia de derechos humanos fundamental y constitucional debe empezar desde pequeño. Por ejemplo, cuando Abel Martínez estaba como presidente de la Cámara de Diputados, él emitió una constitución infantil. Un esfuerzo loable que yo aplaudo. Ahora, ¿qué pasó? Que eso se quedó en el vacío. Si eso no va acompañado de un proyecto de enseñanza con los profesores, por ejemplo, de psicólogos que le enseñen a los niños, entonces eso no tiene sentido. Entonces lo ideal sería que nosotros empecemos a enseñarle derechos humanos, constitucionales y fundamentales a los niños desde que están empezando. Entonces, posiblemente con esos niños terminen el bachillerato, sean adolescentes, podemos tener un mejor ciudadano. Mire, licenciado Calzado, otro tema muy relevante es que usted está estableciendo que la Constitución tiene un efecto normativo. Ahora bien, cuando hablamos de Constitución hablamos de un grupo, un equipo de articulados. Claro.
que se puede interpretar de manera sistemática. Ahora bien, ¿qué sucedería si un derecho fundamental no está en la Constitución? Perdería entonces su efecto normativo, ya no tendría esa importancia en comparación con los que sí están en la Constitución Dominicana. Mira, una de las razones por la cual la Constitución Dominicana se considera una constitución novedosa y vanguardista, como dice Eduardo Joleprat, una constitución principiológica y garantista, es el hecho de que en el artículo 74 se ha establecido, y es de las pocas constituciones que establece principios de interpretación y reglamentación. Y en el 74.1 se dice que los derechos no son limitativos, lo que se establece en el artículo 37 hasta el 67. Eso implica que a través de ese artículo pueden entrar al ordenamiento jurídico dominicano otros derechos que son establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos que nosotros hemos aprobado y ratificado. Y también los que son creados a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, aunque estamos fuera de la Corte momentáneamente, pero cuando en algún momento volvamos a entrar a la competencia de la Corte, esas decisiones de la Corte van a ser vinculantes. Por ejemplo, cuando teníamos la competencia en la Corte en el 2005, la Corte en un caso contra Perú creó el derecho a la verdad vía jurisprudencia, y ese derecho puede ser esgrimido, o sea, podría ser esgrimido cuando estamos en la competencia de la Corte. De manera que los derechos, como dice el artículo 74.1, que están establecidos no son limitativos, de manera tal que no incluye otros derechos, por ejemplo, los llamados derechos innominados y los derechos implícitos. O sea que nosotros no solamente tenemos los derechos que están en la Constitución, sino que hay que anexarle todos los derechos que están en los tratados, pactos internacionales que los poderes públicos han ratificado. Licenciado Máximo Calzado, en República Dominicana se da que los tratados internacionales tienen también un efecto vinculante, pero no existiría una división de criterio entre ese efecto importante que tienen los tratados internacionales en la aplicación desde nuestro sistema jurídico con un choque con la Constitución Dominicana, porque hay algunas teorías que establecen que los tratados internacionales están por encima de la Constitución Dominicana, pero cuando nosotros vamos y estudiamos el artículo que usted ha bien citado aquí sobre la supremacía constitucional y el efecto normativo, entonces pudiese haber una contradicción entre ambas normas que tienen gran peso. Bien, el artículo 74.3 de la Constitución establece que los tratados, pactos internacionales de derechos humanos, una vez aprobados y ratificados, forman parte del derecho interno. Y entonces el legislador ha roto con esa vieja concepción de que está por encima si la Constitución o los tratados. O sea que ya los tratados están al mismo nivel de la Constitución, según lo que establece el 74.3. Ahora, en caso de que haya conflicto entre una norma de derecho internacional, el propio artículo 74.4 establece que hay que aplicar el principio de favorabilidad. O sea, que cuando hay conflicto entre normas de derecho fundamental, no importa la que sea y no importa el nivel, entonces hay un quiebre del principio de jerarquía normativa, lo que Hans Kelsen estableció en la pirámide, la famosa pirámide. O sea, que ahí se establece en el artículo 74.4 el principio de favorabilidad. Y cuando hay conflicto entre una norma de rango inferior a la Constitución o un tratado, hay que aplicar la que más favorezca. No importa que sea el tratado, no importa que sea una ordenanza, una resolución. O sea que ya con ese artículo 74.4 nosotros hemos resuelto muchos problemas de interpretación del texto constitucional, lo que implica que la Constitución no hay que interpretarla como yo quiera, como quieran los operadores jurídicos, los jueces, sino como ella misma dice. O sea que la propia Constitución establece los mecanismos, cómo hay que interpretarla. Otro tema de gran relevancia en los efectos normativos de la Constitución Dominicana es que se presume que la Constitución Dominicana es establecida para regular el sistema de convivencia entre los ciudadanos dominicanos. Ahora bien, eso quiere ha dicho que las autoridades, que aquellos que están obligados a hacer que se cumpla y que se ejecute la Constitución Dominicana están exentos de los efectos de la Constitución Dominicana y que solamente rige para nosotros, los ciudadanos, los comunes. Bien, el artículo 6 de la Constitución establece todas las personas, todos los órganos que ejercen potestades públicas, y cuando hablamos de los órganos, incluye a los funcionarios, están sujetos a la Constitución. Eso es lo que la doctrina ha llamado la eficacia vertical. Y sigue más adelante, y todas las personas, o sea, cuando hablamos de todas las personas, hablamos de todos los ciudadanos, eso es la eficacia horizontal. De manera que el propio artículo 6 establece que la Constitución vincula a todos los ciudadanos primero y también a todos los poderes públicos. De manera que las actuaciones de los poderes públicos están supeditadas a lo que establezca la Constitución y el resto de las normas del ordenamiento jurídico. Ahora, sabemos que hay incumplimiento porque hay que recordar que nosotros tenemos democracia bastante joven y hay problemas sistémicos y endémicos con temas de cumplimiento de las normas, pero por eso hablé ahorita del tema de la participación ciudadana. O sea, nosotros los ciudadanos tenemos que empoderarnos, tenemos que convertirnos en ciudadanos de República Dominicana para poder cambiar este status quo. Mientras nosotros estemos siendo apáticos, estemos siendo criticando sin aportar nada, entonces nosotros no vamos a cambiar. ¿Por qué?
porque los funcionarios están haciendo lo que ellos entienden que deben de hacer ahora. El papel del ciudadano es controlar las actuaciones de los poderes públicos. Como pasa, por ejemplo, fíjese el caso de Finlandia, el presidente fue mencionado en el tema de los papeles de Panamá y la población entera se volcó a la calle a pedir su destitución y tuvo que renunciar. O sea, hacia ahí es que nosotros debemos mirar, hacia ahí es que nosotros debemos mirar. Ciudadano que le importe esto, ¿por qué? Porque al final, todas las actuaciones de los poderes públicos repercuten y perjudican a los ciudadanos. Entonces, nosotros somos los primeros que debemos estar conscientes de ese rol que tenemos que jugar. Si queremos que haya democracia, que haya institucionalidad y donde haya garantía y respeto de los derechos de los ciudadanos. Doctor Calzado, lo cierto es que usted es un gran erudito en materia de derecho constitucional. Realmente la sociedad dominicana se ha nutrido con su experiencia y con su gran contenido y sustancia que durante los tiempos y los años usted ha forjado basado en el estudio, y es un elemento esencial para determinar y para impulsar a la juventud de que sí se puede, estudiando, superarse y también progresar a nivel profesional con seriedad y principios. Tendremos que invitarlo en una nueva ocasión y esperar que usted acepte coordinar su agenda, que debe ser muy complicada, para que vuelva aquí, entonces podamos ya desarrollar con más amplitud los temas esenciales del derecho constitucional. Para nosotros constituye un gran agrado que usted esté aquí presente con nosotros, ilustrando a los televidentes de nuestro espacio. Muchísimas gracias, licenciado Calzado Reyes. Gracias a ti, Omar. Estamos prestos cuando ustedes nos llamen y se quedan muchos temas en el tintero, por ejemplo, el tema de las garantías, la garantía normativa y la garantía institucional, que son temas, básicamente la garantía institucional, que son temas que la doctrina todavía no lo ha trabajado. O sea que yo creo que es una oportunidad para ir orientando a la comunidad jurídica dominicana y también a los jóvenes estudiantes de Derecho y a los ciudadanos en sentido general, porque al final todos debemos estar interesados en conocer los temas constitucionales, porque eso nos afecta a todos. Bueno, será en otra oportunidad que seguiremos conversando y dialogando con el licenciado Máximo Calzado Reyes. Muchas gracias por su sintonía. Ahora volvemos en breve con el licenciado Julio Rodríguez, quien es un especialista en materia de derecho penal y un gran filántropo de la materia académica, en donde imparte cursos de relevancia para todos los abogados puedan así capacitarse, organizarse y desarrollarse a nivel intelectual.